Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás de la tierra. Señor, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y que gocemos siempre el consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos ya para el rollo. Lo primero de todo, pedir disculpas a algunos de los que me estáis escuchando, porque parte del rollo ya me lo habéis oído hace unas semanas, cuando hice el rollo en la Utrella de Palma, la Utrella virtual de Palma. Entonces, la primera parte, un poco de la parte histórica va a coincidir, porque claro, historia hay una y no hay otra. Entonces, una parte de este rollo, pues algunos de vosotros ya me lo habéis oído y por tanto, pues mira, os pido disculpas. Me presentaré, soy Ramón Rosselló, recién cumplidos 80 años, soy casado con Elisa Forteza, hermana de Francisco Forteza, tengo 5 hijos, 4 hijas y un hijo, 7 nietos, mis hijos todos han participado en cursillos y lo viven cada uno a su manera, pero lo viven intensamente y algunos pues que han ido de dirigentes, de rector y tal. No digo esto para colgarme ninguna medalla porque el mérito es suyo, pero sí para dar a conocer pues un poco mi historia. Primero de todo, pues yo fui a cursillos el año 55. Yo no había cumplido todavía los 15 años, estaba a punto de cumplirlos, fui en marzo-abril. Se dio la circunstancia de que yo había empezado a trabajar jovencito, era vapor guerra, soy hermano de 6, somos 6 hermanos, éramos 5 y después vino otra hermana, y entonces yo me puse a trabajar, por las mañanas trabajaba y por las tardes iba a una academia para seguir un poco, de alguna manera, un poco los estudios. Entonces mi circunstancia era que yo tenía un ambiente muy difícil, un ambiente malo de verdad, tanto en el trabajo por donde yo me movía, como en la academia, que tenía compañeros de mi edad que pues me llevaban de mal en peor. Claro, a mí me seducía todo aquello. Pero por otra parte tenía a mi madre y mis hermanas que querían que yo fuera bueno, me cuidaban para que yo fuera buen chico y yo en el fondo de mi corazón también quería ser un buen chico. Y entonces un compañero de la academia me invitó a la Utrella. Entonces cuando yo asistí a esta primera Utrella sin haber ido a cursillos, me di cuenta de que había allí unos chicos de mi edad que jugaban limpio, que eran honrados, que eran decentes, que eran lo que son un cursillista, un cristiano de verdad. Entonces aquello a mí ya me enganchó. Ya tomé la decisión inmediata de aquello no soltarlo, de que aquello era mi camino. Yo con estos 14 añitos me di cuenta perfectamente de dónde estaba mi futuro. Tuve la suerte de encontrar a unos amigos que todavía, algunos de los que no han fallecido, todavía a muchos de ellos los conservo, y entonces yo no fui a cursillos hasta al cabo de casi un año. Yo tenía 13 años cuando asistía a esta primera Utrella, había empezado a trabajar por las mañanas, como he dicho, y a los 14 años pues me puse a trabajar ya todo el día. Un compañero de la academia fue el que me invitó a la Utrella.
y ahí me quedé. Y no fui a Cursillos hasta casi un año después, debido a la circunstancia de que había empezado a trabajar, no podía pedir permiso, eran tiempos difíciles y tuve que esperar poder pedir permiso para ir a Cursillos. Entonces, en el año 55, marzo-abril, asistí a mi cursillo. Tuve la suerte de que estos amigos que encontré en Bautrella, amigos de verdad, amigos sinceros, que 3 amigos me invitaron a su reunión de grupo. Y entonces, esta es mi suerte que el Señor me brindó para que yo pudiera tener estos amigos que me ayudaron, que pude vivir mi adolescencia, mis problemas, mis enamoramientos, todo en mi vida, pues tuvo unos amigos que podía ser sincero, que podía abrirme, que me aconsejaban, que me entendían, que me comprendían, y esto me ha llevado hasta el día de hoy. Creo que la reunión de grupo, Bautrella y la amistad me han llevado hasta aquí. Creo que de la mano del Señor en todo momento. Sinceramente os lo digo. He tenido siempre esa suerte de tener esta presencia acompañante del Señor en mi vida, a través de mis amigos, a través de la reunión de grupo y a través de Bautrella. Entonces, como era, ya os digo que era el año 55, y cómo era Mallorca en esta época de los años 50. Pues para que os hagáis una idea, Palma, la capital, en 1950 tenía 133.000 habitantes y en 2019 tenía 416.000. Por tanto, en esta época era 130.000 habitantes Palma, la gente, pues todo se sabía, todo, no había, como es natural, no había ni teléfono móvil, bueno, ni si, apenas había teléfono, en casa todavía no teníamos. Entonces, Mallorca era una sociedad cerrada, una sociedad, era por guerra, era que todo se comunicaba. El ambiente social y religioso de Mallorca, pues podéis hacer un poco de idea. Era la época de un nacionalcatolicismo, la época en que en Mallorca había mucha religiosidad, había procesiones, había novenas, había mucha religiosidad y muy poca fe. Esto lo explica muy bien Eduardo, tanto en sus libros como en el Testamento Espiritual, de cómo era este ambiente en Mallorca. Había mucha religiosidad. Había mucha represión, había represión en lo social y en lo religioso. En lo social era el tiempo de la dictadura, por tanto había mucha represión, tanto de ideas como de la vida de las personas, y en la parte religiosa también era época de represión. Yo os puedo comentar de que, por ejemplo, cuando después de mi cursillo, el obispo mandó, sobre todo a gente de Acción Católica, no podíamos asistir a la playa, no podíamos ir a la playa juntos chicos con chicas. Tenían una delimitación, una barrera, en un lado había las chicas y en el otro los chicos. Esto por orden de obispo, doctor Hervás. Entonces teníamos que estar confinados, unos en una parte y las chicas en la otra. Las chicas no podían llevar más, tenían que llevar bañadores muy tapadas, los chicos también, pero claro, nosotros éramos listos y ¿qué hacíamos? Pues en el mar nos juntábamos con las chicas y después otra vez a la playa pues tenías que regresar a tu sitio. Entonces, como era Mallorca, ya os digo, mucha represión, la gente era reprimida también a nivel personal. Yo recuerdo de que cuando empezó en los años finales de 50, que empezó a llegar turismo a Mallorca, turistas que venían con otras ideas, con otra vida, con otra manera de ser, y entonces cuando había en una playa cercana a Palma, que está a 3 o 4 kilómetros, o 5,
que se corría la voz de que había una extranjera que nadaba en bikini. Y entonces en bicicleta los chavales iban a ver el bikini porque no habían visto a una chica nunca que llevara, si no llevara pues vestido tapado, las mangas hasta la mano y tal y cual. Para que os hagáis una idea cómo era Mallorca en la época en que nacieron los cursillos. Entonces, ¿qué pasó? Que había esta represión y tal, y mucha religiosidad. Sabéis que la religiosidad necesita apoyos, necesita pruebas. Cuando las personas religiosas necesitan creer en las apariciones, tienen que creer en los milagros, necesitan apoyos. La fe no necesita todo esto. La fe lo que es confianza en el Señor. La religiosidad cae en idolatrías, en supersticiones, en fanatismos, en fundamentalismos. Todo esto es lo que llevaba a la religión. Pero el fenómeno de los cursillos fue un cambio total en estas. Se pasó de la religiosidad a la fe. Eduardo decía que todas las religiones, de una manera u otra, manifiestan lo que un hombre ha hecho para acercarse a Dios. La religión cristiana, la de Cristo, consiste en creer lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre, a través de la fe. Esto dice igual. Entonces el cursillo fue este fenómeno que en los años 50 pues se pasó, los cursillos pasaron de la religiosidad a la fe. La fe, como he dicho antes, es confianza. Entonces esto representó en Palma, en Mallorca, un boom tremendo, porque iba gente a cursillos, gente que a lo mejor llevaba una vida muy lejos de la religión, lejos de la iglesia, lejos de todo, y entonces estas personas se convertían, iban a misa, iban a comulgar, y entonces se corría la voz y decían, ¿sabes qué fulano de tal? Hay personas conocidas, ha ido a cursillos, y se ha convertido. Pues sí, iba a misa, pero si este no creía en nada, y todo esto se corría la voz. Y esto en Mallorca fue un boom. Se formaron dos bandos, que los dos bandos estaban muy caracterizados, unos contra cursillos y otros a favor de cursillos. En los sacerdotes pasó lo mismo. Había en el seminario los dos bandos, el bando de los cursillistas y el bando de los que estaban en contra de cursillos. Todo esto fue en Mallorca este boom que pasó en los años 50. Esto pues pasó un poco como ahora con la pandemia, que iba uno a cursillos y este contagiaba a tres más, estos tres iban a cursillos, estos tres a su vez contagiaban a otros y entonces aquello fue creciendo de una forma exponencial, como ahora ha pasado con el virus, que se va contagiando y cada vez hay más contagiados y tal. También hay curados, pues también había gente que a lo mejor después se olvidaba del cursillo. Esto ha pasado siempre, pero la gran mayoría pues se entusiasmaba y lo elevaba a su vida. Esto reventó todas las costuras de la Santa Madre Iglesia de Mallorca. ¿Qué pasó? Pues son dos bandos, procursillos contra cursillos, y esto pues reventó todo. Hace 20 años o 25, todavía si ibas a un pueblo, a un funeral o a una misa, podías saber si en aquel pueblo había habido cursillistas o no había habido. Si veías que solamente iban a comulgar 4 niños y señoras, es que no había habido cursillos. Si veías hombres derechos y perfectos, hombres normales que iban a comulgar, podías pensar, en este pueblo en algún momento ha habido unos cursillistas que han vivido el cursillo y que han vivido en el pueblo. Esto es así. Entonces, esto fue lo que pasó en Mallorca. ¿Qué pasó entonces? Que se mandaron al obispo Enciso porque había reventado todas las costuras para que parara los cursillos. Y vino el obispo Enciso y hizo una pastoral prohibiendo los cursillos y retomando el mando del cursillo, radicalizándolo y llevándolo el agua a su molino. En Ciudad Real, el doctor Hervás se fue a Ciudad Real, le mandaron a Ciudad Real, lo quitaron de Mallorca y el doctor Hervás, pues ¿qué pasó? Pues que no quiso que le pasara lo mismo que en Mallorca y entonces domesticó los cursillos, hizo un manual de dirigentes y entonces se clericalizaron, dijeron que no podían ir jóvenes a cursillos, que no podían ir más que casados o gente muy formadita, muy buena gente, y esto ahí fue lo de Ciudad Real. Entonces,
a continuación, pues, ¿qué pasó en los años 60? Se prohibieron los cursillos en los años 56, 55, y entonces, en los años 60, en Mallorca se retomaron los cursillos, pero Eduardo y sus amigos más íntimos estaban prohibidos de intervenir en cursillos. Yo, pues también estaba dentro del grupo de Eduardo. Tengo que decir que he tenido la suerte de poder conocer a Eduardo ya en mis años mozos, cuando tenía unos 15, bueno, conocerme conocí enseguida, pero hacerme amigo, pues yo tenía 16, 17 años, cuando tuve la suerte de hacerme amigo de Eduardo a través de Chisco, mi cuñado, que después me casé con su hermana. De Chisco, pues yo me relacioné con Eduardo y empecé mis reuniones semanales con Eduardo y viví toda esta época de los años 60 en que los cursillos se iban extendiendo primero por España y después por el resto del mundo, y esto pudo vivir en primera persona. Aprovecho también para decir que esta amistad con Eduardo fue toda mi vida, y que en los últimos años de su vida tuve la suerte de ser su chofer y su confidente. No es para colgarme medallas, es que las cosas son así. Entonces, en los años 60 se vivió esta expansión de los cursillos fuera de Mallorca, primero en la península, después en todo el mundo. Eduardo en los años 60 fue a hacer el primer cursillo a Guinea y hicieron 3 o 4 que allí siguieron. Los viajes de Eduardo, que en Mallorca no podía hacer nada, pero le invitaban para ir a hablar de cursillos en distintos países. Fue la época en que se crecía por dentro, ya que no se podía crecer por fuera. Nosotros, los amigos de Eduardo, los que pues, participamos de su amistad y de este contacto semanal con Eduardo, pues pudimos vivir cuando se publicó Vertebración de Ideas, el primer cursillo de cursillos. Eduardo y Chisco diseñaron el cursillo de cursillos, después lo mandaron a la Ciudad Real, que ya lo trincharon un poco, pero bueno, hicimos un primer cursillo de cursillos de ensayo en Mallorca, que eran unos amigos que querían profundizar, y Eduardo propuso hacer el cursillo de cursillos, y un grupo nos reunimos 2 días o 3 días y hicimos este primer cursillo de cursillos. Fue como un ensayo y después ya se fue expandiendo. Eduardo estuvo confinado, que no podía participar en cursillos, que cuando le invitaban a algún sitio tenía que pedir permiso al doctor Hervás y le imponían ir con un sacerdote, que no se fiaban de él que fuera solo. Bueno, todas estas circunstancias yo las viví en primera persona. En el año 65 falleció el obispo Enciso y nombraron en Mallorca al obispo Rafael Álvarez Lara, que era un obispo muy afable, era una especie de cura de pueblo, y este hombre había vivido, conocía los cursillos, tenía cursillos en Guadix, se venía de Guadix, allí había cursillos, conocía a Eduardo, y entonces a partir del obispo Rafael, ya Eduardo pudo participar de nuevo en cursillos, pero fueron años muy difíciles porque los cursillos estaban como estaban, no teníamos apoyos, no había sacerdotes que quisieran colaborar. Fueron años muy difíciles para cursillos. Por otra parte, estos años 60 eran años muy ilusionantes. Ilusionantes en lo religioso y ilusionantes en lo social. En lo religioso, Juan XXIII, Concilio Vaticano II. Esto lo vivíamos con tanta ilusión de ver este cambio que se producía en la Iglesia con Juan XXIII y con el Concilio Vaticano II, donde ya todos aquellos postulados y aquellas cosas que Cursillos defendía y que defendía Eduardo, ya estaban en boca de los padres sinodales, que ya se hablaba de los seglares, de los laicos, que ya todo esto fueron años muy ilusionantes del concilio. Con el concilio por el medio del año 60. En lo social, Kennedy, la discriminación racial, el Mayo francés, fueron los años 60, cursillos que se iban expandiendo. En Mallorca lo teníamos difícil, pero luchábamos, y entonces esto es más o menos un poco esta primera parte de los años 60. Pero después de los años 60, como todos sabéis, pues el concilio tuvo un retroceso.
ha sido un invierno de 50 años, donde como pasó con Cursillos, se pararon, cuando vieron que rompía las costuras de la Iglesia, también se paró el concilio. Hemos estado estos 50 años en invierno, por decirlo de alguna manera. Yo, ante esta situación, siempre me manifestaba con mis amigos de que yo, por naturaleza, soy optimista, y yo decía que vendrá otro Juan XXIII. Esto no puede durar toda la vida. A lo mejor yo ya no lo veré, pero volverá un Juan XXIII y dará un cambio a nuestra Iglesia y romperá este invierno y vendrá una nueva primavera. He tenido la suerte de que ha venido el Papa Francisco y puedo vivir esta primavera en primera persona. No puedo disfrutar. Entonces, mi actitud en el momento actual, mi preocupación y mis inquietudes en el momento actual. Pues una de ellas, importante, es que desde Mallorca vivamos y sepamos, en primer lugar, vivamos, y en segundo lugar, sepamos transmitir el carisma, y ahí viene el título del rollo, el carisma, la mentalidad seglar y el criterio con coherencia. Esto, para mí, es una preocupación, una inquietud, no sé cómo llamarlo, porque he de deciros que el vivir en Mallorca, el haber participado en cursillos en Mallorca, el haber venido a Mallorca a participar con encuentros o concursos de cursillos, o haber participado en las conversaciones de cada figuera, no es ninguna garantía para que se viva el carisma, la mentalidad y el criterio. No es ninguna garantía. Puede uno haber estado con Eduardo, haber tenido conversaciones con él, haber participado en Mallorca en mil cosas, pero esto no es ninguna garantía para que esta persona viva de verdad el carisma. Puede conocerlo, puede haber estudiado las palabras, puede haber estudiado la mentalidad y tener el mismo vocabulario, pero puede que en su vida y en su transmisión del mensaje transmita otras cosas. Por tanto, yo creo de que esto para mí es importante, que sepamos vivir y transmitir el carisma, la mentalidad y el criterio, con humildad, con testimonio, en amistad. Por esto que os decía que no es ninguna garantía. A veces el que se puedan manejar ideas y se puedan manejar la mentalidad y tal, como os digo, no es ninguna garantía, porque un error es tanto más peligroso cuanto más cantidad de verdad contiene. Cuando un error no contiene verdad, esto es fácil de descubrir, pero cuando el error tiene mucha cantidad de verdad, cuando se manejan las verdades del cursillo y no se manejan en la línea y en la dirección que tienen que ir, entonces esto es más nocivo que ir en contra o estar enfrente. Por tanto, tiene que ser, pero esto, el testimonio, precisamente el carisma, nos lleva a esta humildad, a que sea a través del testimonio y que sea a través de la amistad, no con enfrentamientos. Aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir para crecer. Tenemos la tecnología, podemos reunirnos aquí virtualmente, pues vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir para crecer. Así como en los años 60 tuvimos que crecer por dentro porque no podíamos crecer para afuera, entonces esta circunstancia que nos ha tocado vivir hay que aprovecharla, no dejar pasar la ocasión. Hemos de aprovechar el tiempo que nos ha dado el Señor en bien y en mal, saber aprovecharlo. Vivir el proceso de amistad con todos, con los que están a favor nuestro y con los que no están, con aquellos que somos más afines y aquellos que si el Señor nos da toda la gracia y nos da el criterio y nos da la mentalidad y lo vivimos de verdad, llegaremos a ellos. Hemos de hacer puentes, no hacer barreras. El carisma, y ahora ya entramos en el rollo que, como de entrada, voy a deciros de que no voy a hablar ni mucho del carisma, ni mucho de la mentalidad, ni mucho del criterio, porque todos vosotros conocéis mucho más que yo lo que es el carisma, lo que es la mentalidad y lo que es el criterio. Lo habéis estudiado, lo conocéis y seguramente, y muchos lo vivís de verdad. Por tanto, no hay para que yo haga un rollo de carisma, un rollo de mentalidad, un rollo de criterio que ya se han hecho y que todos lo conocéis. Simplemente son unas pinceladas.
unas pinceladas. Carisma, que como todos sabéis, es proclamar, el carisma de Cursillos es proclamar la mejor noticia, que Dios en Cristo nos ama, a lo mejor de cada uno su ser de persona, por el mejor medio que la amistad, propiciar la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, provocar el hambre de Dios, no saciarla. Yo creo que con esto ya explico un poco el carisma, porque todos, no voy a hacer el rol del carisma, que ya lo harán otros. Arturo Sosa, que es el general de los jesuitas, hace poco, en una reunión de los jesuitas, decía: hay que dialogar con la sociedad secular y volver a sus fuentes carismáticas. Solo la fidelidad al carisma fundacional nos permite crear nuevos puentes. El acompañamiento es clave y quizás el mayor desafío para la perseverancia. El don de la fidelidad y la alegría de la perseverancia. Yo creo que esto dice mucho. El carisma fundacional nos permite crear nuevos puentes. Tiene que permitirnos crear, hemos de crear nuevos puentes con el carisma, no barreras. Hemos de intentar, viviéndolo, dando testimonio, viviéndolo de verdad, y saber y contagiarlo con nuestra alegría, y entonces no hacer barreras, sino que el carisma nos tiene que servir precisamente para hacer puentes, para llegar a todos, a los de cerca y a los de lejos. También el Papa Francisco, en la Encíclica Europea, nos hablaba de ser fieles al carisma. En otra ocasión también decía Papa Francisco: si a un árbol le cortan las raíces, se muere. Eduardo decía que el cursillo tiene que desarrollarse desde las raíces por el tronco, y después pueden crecer todas las ramas. Entonces también coincide con el Papa Francisco, con Eduardo. En tantas cosas coinciden que para mí es impresionante las coincidencias que hay entre lo que dice el Papa Francisco y lo que decía Eduardo. Si a un árbol le cortan las raíces, se muere. Por tanto, el carisma es desde sus raíces. Tiene que crecer y tenemos que ser fieles al carisma. El carisma nos lleva a la mentalidad seglar. Cristo, persona y amistad. Evangelio y sentido común. Vivir la fe en amistad, con lo mismo con Cristo, con los hermanos. Es la vida normal y cotidiana. Es la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, compartida y comunicada. Esto es la mentalidad de Cursillos. Vivir la vida en lo fundamental cristiano, en la vida normal de cada uno, en sus circunstancias. Los peligros que nos dice el Papa Francisco a esto son la riqueza, la rigidez, el clericalismo, la pereza y la mundanidad. Por tanto, estos peligros que nos detecta o que nos denuncia el Papa Francisco son los peligros que hemos de huir de ellos. La riqueza, a veces se piensa que teniendo una casa de cursillos vamos a arreglar las cosas. No se arreglan con la riqueza, con el testimonio. La rigidez, siendo rígidos en el cursillo, en aquello otro, no. La rigidez también es un enemigo que hemos de sovallar y luchar contra él. El clericalismo, lo sabemos todos. El Papa Francisco se dice, por pasiva y por activa, que no hay que clericalizar a los laicos. El clericalismo de los sacerdotes, pues bien, está bien, porque es normal. Lo que fastidia es el clericalismo de los seglares. Esto es lo que lo desbarata. Lo de los sacerdotes ya se comprende. Por tanto, y el Papa insiste en esto, no hay que clericalizar a los laicos. La pereza, también. Y la mundanidad. Creernos que lo vamos a arreglar si llevamos gente importante a cursillos, tal, no. En el Congreso de Laicos celebrado en Madrid en febrero de este año, allí, esto no ha salido publicado, pero oí a unos chicos que habían estado allí que lo comentaban, que en el Congreso de Laicos de Madrid se dijo que el clericalismo en la Iglesia ha salido por la puerta y ha entrado de nuevo por la ventana. Y esto es verdad. A la mayoría, y decían ellos también, a la mayoría de esos sacerdotes y obispos les interesa los brazos y el corazón de los seglares, pero no su cabeza. Y esto también es una gran verdad. Entonces, hay dos tipos de seglar. Esto ya lo explicaba Luis Álvarez en los años 60. Esto lo hemos vivido en Mallorca, lo hemos mamado con Eduardo, con los libros que estaban en la Cresta de la Ola, hablando de la espiritualidad seglar. Hay dos tipos de seglares, el seglar y el seglar clerical. El Papa
Juan Pablo II, en una iglesia en América, decía que estos dos ámbitos en que se realiza la vocación de los fieles laicos son dos. Decía, esto es Juan Pablo II, no Francisco. El primero, y más propio de su condición laical, es el de las realidades temporales que están llamados a ordenar según la voluntad de Dios. La secularidad es la nota característica y propia del laico y de su espiritualidad, que lo lleva a actuar en la vida familiar, social, laboral, cultural y política, a cuya evangelización está llamado. El otro ámbito que decía Juan Pablo II, hay un segundo ámbito en el que muchos fieles laicos están llamados a trabajar. Muchos laicos sienten el legítimo deseo de aportar sus talentos y carismas a la construcción de la comunidad eclesial como delegados de la palabra, catequistas, visitadores de enfermos, carcelados, animadores de grupo. De todos modos, aunque el apostolado intereclesial de los laicos tiene que ser estimulado, hay que procurar que este apostolado coexista con la actividad propia de los laicos, en la que no pueden ser suplidos por los sacerdotes. El ámbito de las realidades temporales. Merece una especial atención la vocación de la mujer. Se debe ayudar a las mujeres a tomar parte activa y responsable de la vida y misión de la Iglesia, como también se ha de reconocer la necesidad de la sabiduría y cooperación de las mujeres en las tareas directivas de la sociedad. En la sociedad ya van entrando las mujeres, pero en la Iglesia tienen que recorrer mucho camino. Y de todas formas, podemos ver que estos dos tipos de seglares, está claro el que gusta a la mayoría de obispos y sacerdotes, el segundo, esto de que se implican en una cosa eclesial y tal, la mentalidad del carisma fundacional es el seglar. En su vida cotidiana, social, familiar, tal. Ahí es donde apunta el cursillo. Esto ya sabemos que no somos los que caemos mejor a muchos sacerdotes y a muchos obispos, pero es nuestro carisma, es el carisma y es nuestra mentalidad seglar. Bueno, criterio. El criterio, la mentalidad nos lleva al criterio. Criterio es la voluntad, la definición que se da en cursillos y tal, la voluntad de equilibrio en la verdad. Aplicar el criterio supone conocer el porqué y el para qué. Si no conocemos el porqué y el para qué, no podemos aplicar el criterio. Tendremos que regirnos por normas. Por tanto, el criterio es inquietud por saber, conocer y profundizar en la mentalidad, en la esencia y la finalidad. Hemos de conocer lo esencial, lo importante y lo occidental en el precursillo, el cursillo y el poscursillo. En el precursillo, la persona, no sus circunstancias. Jóvenes, mayores, ricos, pobres, casados, solteros, separados, no sus circunstancias. La persona. El Papa Francisco también te ha manifestado, hablando de esto, diciendo que de esto que está por hecho de los apóstoles, no se lo inventa tampoco, que del paganismo al cristianismo sin ninguna etapa intermedia. Cuando uno pasa, en los hechos de los apóstoles, pasaba del paganismo al cristianismo, no tenía etapas intermedias. No decía primero tienes que circuncidarte, tienes que casarte, tienes que hacer aquello otro. Y no hay etapas intermedias. Esto lo dice el Papa Francisco, no lo digo yo. Vosotros imaginaros por un momento que cuando el hijo pródigo regresaba a casa del padre, en vez de encontrarse con el padre, se hubiera encontrado con el hermano mayor. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si se encuentra con el hermano mayor antes que llegar a su casa? Ya no llega a su casa. El hermano mayor hubiera pedido, te has casado, te has separado, te has tal, has hecho aquello, has hecho lo otro, no puedes entrar. No hagamos de hermanos mayores. Yo creo que esto es muy importante. Darnos cuenta de que normalmente, muchas veces, uno va a un cursillo y después se encuentra con el hermano mayor que le está pidiendo cuentas, a ver si ha hecho aquello, si ha hecho otro, si se ha circuncidado, si cumple con la ley. Todo esto no es el precursillo. El precursillo va a la persona.
Es un proceso de amistad. Tampoco es para blanquear garbanzos negros. No es para llevar a aquel que tiene problemas con la bebida a ver si lo arreglan. Aquel que se acaba de separar o está con depresión a ver si lo arreglan. El cursillo no es esto. No hemos de llenar cursillos. Hemos de hacer procesos de amistad para que puedan descubrir que Dios les ama. Hacer ese camino que llevará el tiempo que lleve. Haremos menos o más cursillos, pero podemos hacer que cuando haya la persona con cursillos vaya a través de este proceso de amistad. Como dice en el rollo Estudio Ambiente, ganar primero el corazón, después la cabeza y después su voluntad va a ir a cursillos. Entonces, este proceso de amistad, en el momento oportuno, ya ir a cursillos cuando tenga que ir. No se trata de llenar cursillos, no se trata de hacer muchos cursillos, se trata de hacer las cosas bien hechas, con criterio, con amor, con testimonio, con alegría. El cursillo, lo importante, lo esencial, lo importante y lo accidental en el cursillo. El cursillo, lo esencial, Cristo, persona y amistad, la oración, el testimonio, que todo sea verdad. Eduardo lo decía siempre, que todo sea verdad. Pues el cursillo todo tiene que ser verdad. Tiene que ser Cristo, persona y amistad. La oración es imprescindible en el cursillo, dentro y fuera, y que todo sea verdad con el testimonio. Lo importante en el cursillo, fidelidad al método. Esto es lo importante, va fidelidad, fidelidad. Por esto Eduardo dejó escrito el cursillo paso a paso. Fidelidad al método, al cursillo paso a paso. Lo accidentado en el cursillo, hay muy poco accidentado en el cursillo. Yo creo que casi no hay nada, porque cosas que parecen accidentales son el soporte de lo fundamental o el soporte de lo importante. Por ejemplo, servir la mesa sacerdotes y dirigentes. ¿Esto qué es? ¿Accidental? ¿Pasaría nada si no se sirvieran las monjas o sirvieran los cocineros? Seguramente no pasaría nada. Pero esto que puede parecer accidental es un testimonio de servicio que ellos pueden notar si ven al sacerdote y a los dirigentes y a los que están sirviendo la mesa. Por tanto, el cursillo, lo esencial, Cristo, persona, amistad, la oración y el testimonio, que todo sea verdad. Lo importante, fidelidad al método. No hagamos inventos, los inventos con gaseosa. Antes de tocar una cosa, hay que pensarla y saber por qué está aquello allí. Y entonces, si sabemos por qué está, sabremos si se puede tocar o no se puede tocar. En el postcursillo. El postcursillo yo creo que se concentra simplemente en el cursillo, en el rollo, el cursillista más allá del cursillo. El cursillista más allá del cursillo, esto es el postcursillo. Este rollo, el rollo cursillista más allá del cursillo, y esto también se ha oído decir a Eduardo, es el rollo más seglar y más cursillista del cursillo. Por esto es el primero que quitaron en Ciudad Real y en muchos sitios, porque es el rollo más cursillista y más seglar del cursillo. Entonces, el esquema del cursillista más allá, lo que es el cursillista, testimonio vivo del Evangelio, de tal manera que a través de él Cristo se manifiesta a los demás vivo, normal y cercano. Esto es lo que tiene que tener el cursillista. ¿Qué debe tener el cursillista? Un concepto claro del ideal y un concepto claro de la realidad. Los pies en el suelo y en la mente y en el corazón al Señor. Concepto claro del ideal y concepto claro de la realidad. No hemos de ser angelitos que nos creamos todo lo que nos dicen. Los pies en la realidad, anclados en la realidad, pero teniendo claro el ideal, a dónde nos dirigimos. No nos dirigimos, no hacemos para que haya buenas personas en el mundo, no hacemos para que haya, no, lo hacemos para que le llegue a todo el que posible el amor de Dios, que puedan saber que Dios en Cristo les ama. Concepto, después, ¿qué ha de saber el cursillista? Que no todos sirven para todo, pero todos sirven para algo. Dos peligros que tiene el cursillista. Creerse algo o no creerse nada. Hay quien sabe del cursillo creyendo que ya es el amo del mundo, que con el cursillo va a conquistar todo, tal y cual. Y hay el contrario, que dice, esto no es para mí, esto es para los dirigentes y yo no sirvo. Estos son los dos peligros que tiene el cursillista cuando sabe del cursillo. Entonces, ¿qué solución dice el esquema del rollo del cursillista más allá del cursillo? Solución. Contacto con Cristo y contacto con los hermanos. Y ahí está todo. Contacto con Cristo, la hoja de servicios. Contacto con los hermanos, reunión de grupo y Utrella.
Ahí está el postcursillo. Esto es el postcursillo. Este contacto con Cristo y este contacto con los hermanos. Hoja de servicios graduada al día, a tu circunstancia. Hay personas que va muy bien rezar mucho, personas como yo que no, pero que tienen a Dios pendiente, a Cristo siempre en el pensamiento, que lo tiene en su vida, que lo he incorporado a mi vida, aunque no haga horas de oración, que no las hago, pero sí que tengo a Cristo presente en mi vida en todo momento, en las circunstancias buenas y las difíciles. Yo creo que es por ahí. Entonces, el postcursillo está en el rollo del cursista más del cursillo. Ya para ir aterrizando, paso a la coherencia. Eduardo decía que hay muchas personas que creen saber y pocas que sepan creer. Y que lo que hace falta son personas que sepan creer, no que crean saber. Cuando uno se cree saber, ya ha llegado, ya va fastidiado. Hemos de saber creer. Creer saber, he leído en otro sitio, que saber creer saber envejece. Saber creer rejuvenece. Hemos de saber creer. Y así nos mantendremos jóvenes y mantendremos el cursillo joven y dinámico. Vivir es ir descubriendo y redescubriendo. Esto es el vivir, ir descubriendo. No nos paremos, vayamos profundizando para ir descubriendo en el eje de las personas al Señor que está en nuestra vida. No pensar de otra manera, pensar mejor. El pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. Ahí hemos de encontrarnos todos. Pensar bien consiste en esto, o en conocer la verdad, o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. Por tanto, nadie tiene la verdad, nadie la posee, la buscamos, podemos buscarla juntos. No para cambiar la vida, sino para cambiar de vida. Por tanto, no hemos de cambiar a los demás, hemos de cambiar nosotros. No cambiar la vida, sino cambiar de vida, gracias a un interrumpido sobreponerme a mí mismo. Hablando un lenguaje de hombre honrado, que todo hombre honrado pueda entender. Ahí hemos de luchar. Hablando un lenguaje de hombre honrado, hemos de ser honrados con nosotros mismos, con Cristo y con los demás, que todo honrado puede entender. A veces se hace el mal bien, muy bien se hace el mal. A veces se hace el bien mal. Y hemos de hacer el bien, bien. Esto es la coherencia. Hacer el bien, bien. Es este proceso de amistad. Yo no puedo ser amigos de todo el mundo, de una forma coloquial, de una forma tal. Puedo ser amigo de X personas, pero puedo tener una actitud amistosa con todos. Y es un proceso. Con uno tardaré más, con otro tardaré menos, según las circunstancias, pero seguir este proceso de amistad con todos. Puedo estar abierto a la amistad con una actitud amistosa con todos, como si estoy de acuerdo o como que no estoy de acuerdo, como las personas que a lo mejor no hay que las aguante, pero mira, hemos de ofrecerse al Señor. Y este es el proceso de amistad con todos. Con uno será más íntimo, con otro nos costará más tiempo. Proceso de amistad. Un estilo de vida orientado por el amor. La finalidad del movimiento, nos dice Eduardo, la finalidad del movimiento de cursillo de cristiandad es posibilitar lo cristiano en la vía de la normalidad, que es donde se vive la vida, para que todo el mundo pueda vivir con normalidad cristiana. Este proceso de amistad, estilo de vida orientado por el amor. Oí hace poco, esto he añadido estos días, del Papa Francisco, que dijo que la renovación de la Iglesia comienza siempre en el corazón de 2 o 3 creyentes que se reúnen en nombre de Jesús. Si nos reunimos, Eduardo siempre decía, si 2 o 3 lo entienden, estamos salvados. Pues esto, la renovación de la Iglesia, en mayúscula, comienza siempre en el corazón de 2 o 3 creyentes que se reúnen en nombre de Jesús. Huir, también nos dice el Papa Francisco, del estructuralismo. Hemos de huir del estructuralismo. Se trata de la vivencia, de vivir. No clericalizar el laicado, como ya os he dicho, que dice el Papa Francisco. Y ya, para terminar de verdad, deciros que hemos de aprovechar el tiempo que nos ha tocado vivir.
La suerte que hemos tenido de descubrir un día al Señor Jesús, que puede inspirar nuestra vida en profundidad, que podemos compartirlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Hemos de aprovecharlo y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y tenemos la ocasión de transformar nuestras debilidades en oportunidades. Y ahí está, aprovechar nuestras debilidades, que son muchas, en oportunidades de colores.